Grace Mitchell se recostó en su sillón de cuero y se frotó las sienes mientras miraba la pantalla del ordenador, donde parpadeaban las cifras del informe trimestral. Desde la ventana de su oficina, en la planta 23, se veían los tejados de Stockton bañados por el sol de la tarde. A sus 42 años, ocupaba el cargo de directora regional de desarrollo en una de las mayores empresas de TI de California, y cada día le deparaban nuevos retos. El sonido del teléfono interrumpió sus reflexiones sobre el presupuesto para el próximo trimestre. En la pantalla apareció un número interno. Grace, hay un problema con el contrato del proyecto de San Francisco, dijo con voz agitada a su asistente Michael. El cliente exige que se revisen las condiciones y amenaza con rescindir el contrato. Pásame con él, respondió ella con calma. Pasó la siguiente media hora negociando con un cliente irritado, que no entendía por qué la implementación del nuevo sistema de seguridad llevaría más tiempo del previsto inicialmente. Grace explicó pacientemente los detalles técnicos, encontró compromisos y poco a poco calmó al hombre enfadado. Al final de la conversación, el contrato se salvó y el cliente incluso le agradeció su comprensión. Era en momentos como ese cuando comprendía con especial claridad lo lejos que había llegado desde que empezó a trabajar en esa empresa como simple analista. Entonces, 20 años atrás, tenía que demostrar cada día que merecía ocupar ese puesto. El embarazo, el parto, la crianza de un hijo sola, todo eso solo había endurecido su carácter y le había enseñado a no rendirse. La secretaria llamó a la puerta y asomó la cabeza. Grace, el señor Clark está aquí. «¿Qué pase?», respondió ella sin apartar la vista de la pantalla. Adam Clark entró en la oficina con ese paso seguro que delataba a una persona acostumbrada a que siempre la escucharan con atención. 30 años, un traje impecable de un sastre italiano, un reloj que costaba más de lo que otros ganaban en un año. Pero lo que atraía a Grace no era eso, sino la forma en que él la miraba, como si fuera la única mujer en el mundo. «¿Estás ocupada?», preguntó él, sentándose en el borde de su escritorio. «Siempre», sonrió Grace, cerrando el portátil. «Pero para ti siempre tengo 5 minutos». Adam se rió y sacó un sobre de papel crema grueso del bolsillo interior de la chaqueta. «Esta noche, a las 7, en el restaurante Wisteria, habrá una recepción con motivo de la inauguración del nuevo hotel de nuestra cadena. ¿Quieres acompañarme?». Grace tomó la invitación y echó un vistazo al elegante texto impreso. Wisteria era el restaurante más caro de la ciudad, un lugar al que la gente normal solo iba en ocasiones especiales. El chef había trabajado en el Michelin. La carta de vinos incluía botellas que costaban varios miles de dólares, y la cuenta media superaba fácilmente los ingresos mensuales del habitante medio de Stockton. «Adam, sabes que no estoy acostumbrada a este tipo de eventos», dijo ella, pero no había rechazo en su voz. «Por eso me gustas». Se inclinó hacia ella y ella sintió el ligero aroma de su caro perfume. «Tú no participas en esos juegos sociales. Eres auténtica». Grace dejó la invitación a un lado y lo miró fijamente. En los 3 meses que llevaban conociéndose, Adam nunca había intentado impresionarla con su dinero o sus contactos. Apareció en su vida por casualidad. Se encontraron en una cafetería cerca de la oficina cuando él le derramó café sobre la blusa. En lugar de disculparse formalmente, se ofreció a pagar la limpieza en seco y la invitó a cenar. Grace se negó, pero él no se rindió. Una semana después, volvió a aparecer en la misma cafetería con un ramo de rosas blancas y disculpas por su insistencia. Esta vez, ella aceptó tomar un café. Luego hubo varias citas más, comidas en pequeños restaurantes, paseos por el parque, conversaciones sobre el trabajo, la vida y los planes. Adam resultó ser sorprendentemente sencillo en el trato para alguien de su posición, sin arrogancia ni esnobismo. «Me tomo lo nuestro muy en serio», añadió Adam en voz más baja. «Y quiero que lo sepas». Algo en su tono hizo que Grace lo mirara con más atención. Durante los meses que llevaban viéndose, se había acostumbrado a su encanto natural, pero ahora había una seriedad en sus ojos que no había notado antes. «De acuerdo», dijo ella finalmente. «Pero pasarás a recogerme a casa. No quiero ir sola». «Por supuesto, estaré en tu casa a las 7 menos cuarto». «¿Qué me pongo?», preguntó ella, al darse cuenta de repente de que no tenía ni idea del código de vestimenta para este tipo de eventos. «Lo que te resulte cómodo», respondió Adam. «Siempre estás guapísima». Después de que Adam se marchara, Grace se quedó sentada un buen rato mirando la invitación.
Le resultaba extraño pensar que muy pronto estaría en compañía de personas para las que el lujo era algo cotidiano. Había crecido en una familia de clase media. Había luchado por llegar a su posición actual, y aunque ganaba bien, todavía se sentía incómoda en un mundo en el que la gente se gastaba en una cena lo que ella ganaba en un mes. El teléfono sonó y en la pantalla apareció el nombre de su hija. «Hola, mamá», se oyó la voz de Chloe. «¿Qué tal el trabajo?» «Todo como siempre. ¿Y tú? ¿Cómo te va en la universidad?» «Sí, todo muy bien. Oye, ¿lo tuyo con Adam va en serio?» Grace sonrió. A sus 21 años, Chloe era sorprendentemente perspicaz, especialmente cuando se trataba de la vida personal de su madre. Estudiaba psicología en la Universidad de Berkeley, y a veces, a Grace le parecía que su hija analizaba su comportamiento desde un punto de vista profesional. «Aún no lo sé», respondió con sinceridad, «pero me siento bien con él. Solo ten cuidado, ¿vale? Los hombres a veces son impredecibles». En las palabras de su hija había algo que hizo que Grace se pusiera en guardia. Chloe nunca había conocido a su padre. Grace nunca le había contado los detalles de cómo y por qué había desaparecido de sus vidas. Pero, al parecer, la ausencia de su padre había influido en la forma en que la joven veía a los hombres en general. «Tendré cuidado», prometió Grace. «¿Nos vemos el fin de semana?» «Por supuesto. Te quiero, mamá». «Yo también te quiero». Grace colgó el teléfono y volvió a mirar la invitación. Quizás Chloe tenía razón y debía ser más cautelosa. Durante años de soledad, había aprendido a confiar solo en sí misma, y la idea de volver a confiar en un hombre le daba miedo. Pero Adam era diferente. No intentaba irrumpir en su vida y cambiarlo todo. Simplemente estaba ahí cuando ella necesitaba compañía. El resto del día transcurrió con las tareas habituales. Reunión con el Departamento de Desarrollo, análisis de nuevas propuestas de proveedores, preparación de una presentación para la dirección. A las 5, Grace finalmente recogió sus cosas y se dirigió al ascensor. De camino a casa se detuvo en una pequeña boutique donde a veces compraba ropa para ocasiones especiales. La dependienta, una mujer de mediana edad y aspecto agradable, la reconoció. «Grace, ¿cómo estás? ¿Buscas algo especial?» «Necesito un vestido para un evento nocturno», explicó. «Algo elegante, pero no demasiado llamativo. Tengo un precioso vestido azul oscuro, justo de tu talla. Realzará su figura, pero es muy discreto». El vestido resultó ser perfecto, de seda, con un corte elegante que realzaba su silueta sin ser demasiado atrevido. Lo combinó con unos zapatos negros de tacón moderado y un pequeño bolso de mano. En casa, Grace se dio una ducha y comenzó a prepararse. Se maquilló ligeramente, resaltando los ojos y los labios, y se peinó el cabello oscuro con un estilo sencillo, pero elegante. En el espejo la miraba una mujer elegante, que aparentaba su edad, pero que estaba claramente bien cuidada y era atractiva. Su teléfono pitó. Era un mensaje de Adam. «He salido. Estaré allí en 10 minutos». Grace cogió su bolso, se echó un chal ligero sobre los hombros y salió al porche. El cielo sobre Stockton se teñía de los tonos naranjas y rosados del atardecer. En el aire se sentía el frescor de la noche que se acercaba. Justo a las 7 en punto, un Rolls-Royce Phantom negro se detuvo frente a la casa. Adam salió del coche y se dirigió hacia ella, vestido con un impecable smoking. Parecía un hombre para quien esas veladas eran algo habitual. «Estás preciosa», le dijo, tendiéndole la mano. «Gracias», respondió Grace, aceptando su ayuda y subiéndose al coche. El interior del vehículo olía a cuero caro y a un sutil aroma de perfume. El conductor, un hombre mayor vestido con uniforme, le hizo un gesto cortés con la cabeza y puso el coche en marcha. Adam se sentó junto a Grace y le cogió la mano. 21 años atrás, Grace estaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento en el centro de Stockton, viendo cómo Ray Mitchell metía sus cosas en dos grandes maletas. Tenía 21 años, estaba embarazada de 5 meses y su mundo se desmoronaba ante sus ojos. «No puedes irte así sin más», le dijo, apretando las manos contra su vientre, donde crecía su hija bajo su corazón. «Sí que puedo», respondió Ray sin levantar la cabeza. «Y me voy». Él era 3 años mayor que ella. Trabajaba como gerente de ventas en un concesionario de automóviles y se consideraba un joven con mucho futuro. Se conocieron en la universidad y se casaron nada más graduarse. Ella por amor
Y él, como Grace, comprendía ahora, porque le parecía el paso adecuado para crear la imagen que necesitaban. Y el niño, su voz temblaba, pero intentaba no llorar. Lo superarás. Ray finalmente la miró, y en sus ojos no había ni pena ni culpa. Siempre has sido fuerte. En ese momento, Grace comprendió que nunca había conocido realmente al hombre con el que había vivido durante 2 años. Ray hablaba como si se fuera a trabajar, en lugar de destruir una familia a pocos días de Navidad. ¿Por quién?, preguntó ella en voz baja. Se llama Cynthia, respondió él sin reparos. Trabaja en nuestra oficina. Vamos a vivir juntos. Cynthia Palmer era 5 años más joven que Grace, rubia, con cara de muñeca y la costumbre de coquetear con todos los hombres en un radio de 10 metros. Grace la había visto en las fiestas de la empresa. La chica siempre era el centro de atención y sabía reír de tal manera que todos los hombres se volvían a mirarla. ¿Está embarazada?, preguntó Grace. No, y no tiene intención de estarlo. Queremos vivir para nosotros, viajar. Esas palabras le dolieron más que cualquier otra cosa. Resultaba que Ray no veía el embarazo de su esposa como una alegría, sino como una carga que interfería con sus planes de una vida sin preocupaciones. Ray, habíamos planeado tener este hijo. Intentó hacerle entrar en razón. Tú mismo dijiste que querías una niña. Lo habíamos planeado, asintió. Pero luego me di cuenta de que no estaba preparado. Tengo 24 años. Quiero hacer carrera, ganar dinero, disfrutar de la vida, no cambiar pañales y quedarme en casa por las tardes. Cerró la primera maleta y empezó con la segunda. Grace veía cómo desaparecían las camisas que ella había planchado, los trajes que le había comprado de regalo, los libros que habían leído juntos. Pagaré el alquiler hasta fin de mes, dijo Ray, como si le estuviera haciendo un favor. Después apáñate tú sola. ¿Cómo? ¿Yo sola? Grace no daba crédito a lo que oía. Ray, no tengo trabajo. Estoy embarazada. Voy a dar a luz pronto. Encontrarás algo. Eres inteligente. Tienes estudios. Le hablaba como si fuera una conocida lejana que le pedía dinero prestado. Sin calidez, sin afecto, sin pesar por los planes frustrados. ¿Y la pensión alimenticia?, preguntó ella. ¿Qué pensión alimenticia? Ray finalmente se detuvo y la miró con sincera sorpresa. No quiero a ese niño. Si lo quieres, críalo tú. Eso es ilegal. Estás obligado a... Intenta demostrar que soy el padre, la interrumpió él. No estábamos casados cuando te quedaste embarazada. Era mentira. Se casaron en junio y la concepción tuvo lugar en agosto. Pero Grace comprendió que Ray estaba dispuesto a mentir bajo juramento con tal de no pagar la pensión alimenticia. Cogió las maletas y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Lo siento, dijo, y en su voz se percibía realmente algo parecido al arrepentimiento. Pero es mejor decir la verdad ahora que fingir durante años. La puerta se cerró y Grace se quedó sola en el apartamento, que de repente le pareció enorme y vacío. Se dejó caer en el sofá y se puso las manos sobre el vientre. La pequeña se movió dentro, como si sintiera el estado de ánimo de su madre. No pasa nada, susurró Grace. Lo superaremos. No necesitamos a nadie. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de su vida. El dinero le duró exactamente hasta fin de mes, tal y como le había prometido Ray. Tuvo que buscar un nuevo alojamiento, un pequeño estudio a las afueras de la ciudad, cuyo alquiler podía pagar con el subsidio de desempleo. El invierno de ese año fue especialmente frío, y Grace se pasaba horas sentada con el abrigo puesto porque no podía permitirse calentar adecuadamente el apartamento. Los vecinos del edificio eran muy diferentes. A la derecha vivía la anciana señora Kelly, que a veces le traía comida casera y nunca hacía preguntas innecesarias. A la izquierda vivía un chico joven llamado Tony, que trabajaba de mecánico y ponía la música a todo volumen por las noches. Pero ni siquiera su ruido podía ahogar las voces en la cabeza de Grace, que le repetían que no podría hacerlo, que era imposible criar a un niño sola. Había dado a luz sola, sin un marido a su lado. Chloe nació en una fría mañana de febrero, y cuando la enfermera la puso sobre su pecho, Grace supo que ahora tenía lo más importante en la vida. La niña era diminuta, con el pelo oscuro y una mirada seria que parecía estudiar el mundo que la rodeaba. «Es una niña preciosa», dijo la enfermera. «¿Cómo la llamarán?» «Chloe», respondió Grace,
recordando cómo Ray y ella habían elegido el nombre por las noches, haciendo planes para el futuro. Ray no apareció ni en el hospital ni después. Grace recibió una única tarjeta de él un mes después del parto. Una felicitación estándar por el nacimiento del bebé, firmada simplemente como Ray. Sin dinero, sin ofertas de ayuda, solo una tarjeta de $2 comprada en una tienda. Los primeros meses fueron un infierno. Noches sin dormir, cansancio constante, falta de dinero. Chloe resultó ser una niña tranquila, pero incluso el bebé más tranquilo necesitaba comer cada 3 horas, y los pañales y la comida para bebés costaban más de lo que Grace podía permitirse. Tenía que ahorrar en todo, comprar la comida más barata, llevar la misma ropa durante meses, renunciar a cualquier tipo de entretenimiento. Grace encontró trabajo cuando Chloe cumplió 6 meses. Encontró un puesto de secretaria en una pequeña empresa de construcción. El sueldo era ridículo, pero mejor que nada. Tuvo que llevar a Chloe a una guardería barata, donde las educadoras estaban cansadas e indiferentes y faltaban juguetes de forma catastrófica. Cada día comenzaba a las 6 de la mañana. Dar de comer a su hija, prepararla para la guardería y coger 2 autobuses para llegar a la oficina. Trabajaba hasta las 6, recogía a su hija, cenaban, la bañaba y la acostaba. Y luego, cuando Chloe se dormía, Grace se sentaba a estudiar. Decidió obtener una segunda titulación en el campo de las tecnologías de la información. Se dio cuenta de que no podía hacer carrera en una empresa de construcción, mientras que el sector de las tecnologías de la información se desarrollaba rápidamente y prometía buenos salarios. Estudiaba por las tardes y los fines de semana, sacando tiempo entre las tareas domésticas y el cuidado de su hija. Los 2 primeros años fueron especialmente duros. Grace recordaba cómo se quedaba dormida sobre los libros, cómo contaba cada dólar, cómo compraba juguetes de segunda mano para Chloe y se alegraba de que la niña fuera aún demasiado pequeña para darse cuenta de la diferencia. Pero poco a poco la vida fue mejorando. El título de programadora le ayudó a encontrar un trabajo mejor, primero como desarrolladora junior en una pequeña empresa. Su sueldo se duplicó y pudo alquilar un apartamento normal con una habitación separada para Chloe. Pasaron los años. Grace oía hablar de Ray de vez en cuando, a través de conocidos comunes o encuentros fortuitos con sus antiguos compañeros de trabajo. Se había casado con Cynthia, pero su matrimonio solo duró 4 años. Cynthia, como se descubrió, realmente quería vivir para sí misma, pero solo hasta que conoció a un hombre más adinerado. Dejó a Ray por el propietario de una cadena de restaurantes, dejándolo con deudas y el corazón roto. Luego hubo otra esposa, la pelirroja Tracy, que duró 3 años, después Allison y luego otra más. Su carrera en el sector automovilístico no prosperó. Ray cambiaba de trabajo cada 2 o 3 años, sin permanecer nunca en un mismo lugar el tiempo suficiente como para conseguir un ascenso. Grace, por su parte, ascendía lenta pero seguramente en la escala profesional. Primero fue analista, luego especialista y finalmente jefa de departamento. Cada ascenso le costaba mucho esfuerzo. Tenía que trabajar el doble y ser el doble de buena que sus compañeros varones para demostrar su competencia. Los primeros años fueron especialmente difíciles, ya que algunos empleados dudaban abiertamente de la capacidad de una madre soltera para llevar a cabo proyectos importantes. Chloe creció como una niña inteligente e independiente. Nunca preguntó por su padre, aparentemente porque sentía que era un tema delicado para su madre. En la escuela, cuando tenía que rellenar la casilla padre en los documentos, simplemente ponía un guión y no preguntaba a nadie por qué. Grace a veces pensaba si debía contarle la verdad a su hija, pero posponía esa conversación para más adelante. ¿Por qué estropearle el ánimo a la niña con historias sobre cómo su padre la abandonó antes de que ella naciera? Chloe era una niña feliz, estudiaba bien y tenía amigos. No había necesidad de introducir amargura y decepción en su vida. A los 30 años, Grace finalmente sintió que su vida se había estabilizado. Se convirtió en directora de proyectos, compró una casa en un barrio decente. Podía permitirse unas vacaciones y ropa de calidad. Chloe ingresó en una buena universidad, eligió la carrera de psicología y solía decir que estaba orgullosa de su madre. Grace tuvo pocas relaciones amorosas. Los primeros años simplemente no tenía tiempo para la vida personal
y luego durante mucho tiempo no confiaba en los hombres. Tuvo relaciones breves que terminaban en cuanto se planteaban planes serios. A los hombres les asustaba la presencia de un niño o no les convencía que Grace no estuviera dispuesta a sacrificar su carrera por la felicidad familiar. El sonido del móvil devolvió a Grace al presente. Estaba sentada en su dormitorio frente al espejo, dando los últimos retoques a su maquillaje. Mensaje de Adam. He salido. Estaré allí en 10 minutos. Grace se miró en el espejo y sonrió. 42 años, una carrera exitosa, una hija preciosa y un hombre que la miraba con adoración. Su vida no había salido tal y como había planeado a los 21 años, pero al final había resultado incluso mejor. Se levantó, alisó las arrugas del vestido y cogió un pequeño bolso del tocador. El vestido le quedaba realmente perfecto. La seda azul oscuro resaltaba su figura, pero le daba un aire sobrio y elegante. Lo combinó con unos zapatos negros de tacón moderado y una fina cadena con un pequeño diamante. Un regalo que se había hecho a sí misma por su 40 cumpleaños. En el espejo del vestíbulo la esperaba el reflejo de una mujer segura de sí misma. La misma a la que una vez abandonaron como si fuera un objeto inservible y que ahora se había convertido en la persona que quería ser. Los recuerdos de Ray aparecían en raras ocasiones y por lo general no le causaban dolor. Había pasado demasiado tiempo. Habían cambiado demasiadas cosas. A veces Grace incluso le agradecía que se hubiera marchado entonces. Si se hubiera quedado por sentido del deber, su vida podría haber sido completamente diferente. Nunca habría llegado a ser tan fuerte, ni habría alcanzado tales cotas en su carrera, ni habría aprendido a confiar solo en sí misma. Se oyó el ruido de un potente motor fuera de la ventana. Grace se asomó y vio un Rolls-Royce Phantom negro acercándose. El coche parecía inusualmente lujoso en contraste con su modesto barrio, pero Adam, al parecer, no prestaba atención a esos detalles. Salió del coche, ajustándose la chaqueta del smoking. A la luz de las farolas parecía el protagonista de una vieja película de Hollywood. Se echó un chal ligero sobre los hombros, cogió las llaves y salió de casa. El aire de la tarde era fresco y limpio, y en la lejanía se oía música procedente de una ventana abierta de la casa vecina. La vida seguía su curso. La gente cenaba, veía la televisión, acostaba a los niños. La vida cotidiana de la gente corriente, de la que Grace había formado parte durante muchos años. «Estás preciosa», dijo Adam tendiéndole la mano. «Gracias», respondió Grace, aceptando su ayuda. El conductor, un hombre mayor en perfecta forma, le abrió la puerta con cortesía y ella se sentó en el coche. El interior olía a cuero caro y a un sutil aroma a perfume. Los asientos eran tan mullidos que parecía que se hundía en ellos. Adam se sentó a su lado y le tomó la mano. «¿Estás nerviosa?», le preguntó. «Un poco», admitió ella. «Al fin y al cabo, este es tu mundo, no el mío». «Ahora también es el tuyo», dijo Adam con seriedad. «Si tú quieres». El coche arrancó y las luces de Stockton se deslizaron por las ventanillas. Grace se recostó en el mullido asiento y pensó en lo extraña que era la vida. 21 años atrás, lloraba en un apartamento vacío, abandonada por su marido la víspera del nacimiento de su hija. Y hoy se dirigía al restaurante más caro de la ciudad en compañía de un hombre que podría comprar la mitad de la ciudad si quisiera. ¿Qué estaría haciendo Ray ahora? No había sabido nada de él desde hacía varios años. Lo último que Grace había oído era que se había divorciado por tercera vez y trabajaba como vendedor de coches de segunda mano. Probablemente estaría en casa, sentado frente al televisor, bebiendo cerveza y lamentándose por las oportunidades perdidas. El coche avanzaba suavemente por el Stockton nocturno y Grace observaba las calles familiares, que bajo la luz de las farolas parecían completamente diferentes. Adam estaba sentado a su lado, sin soltar su mano, y ella sentía su mirada sobre ella. «¿En qué piensas?», preguntó en voz baja. «En lo rápido que cambia todo», respondió Grace. «Hace 3 meses ni siquiera sabía que existías, y hoy voy contigo a cenar al restaurante más caro de la ciudad. ¿Te arrepientes?». En la voz de Adam se percibía una inseguridad que ella no había notado antes en él. «No», respondió ella con sinceridad. «Solo intento comprender cómo ha sucedido todo esto». Adam sonrió y entrelazó sus dedos. «Puedo contarte cómo sucedió desde mi punto de vista. Ese día en la cafetería,
Llegaba tarde a una reunión con unos inversores. Estaba muy nervioso. Solo pensaba en el dinero y los beneficios. Y entonces te vi. Y me tiraste el café encima, le recordó Grace. Lo mejor que he hecho nunca, rió él. Estabas en la cola, leyendo algo en el móvil, muy concentrada. Luego levantaste la vista y le sonreíste al cajero. Una sonrisa normal, nada especial, pero de repente me di cuenta de que no podía apartar la mirada. Grace recordó aquel día. Estaba leyendo correos del trabajo mientras hacía cola para comprar el café de la mañana. Llegaba tarde a una reunión y pensaba en cómo presentar el nuevo proyecto a la dirección. Entonces alguien chocó contra ella. El café caliente se derramó sobre su blusa y ella se dio la vuelta, dispuesta a decir todo lo que pensaba de la gente descuidada. Estabas tan desconcertado, dijo ella. Te disculpaste. Me ofreciste dinero para la tintorería y yo pensé que solo querías pagar y desaparecer. De verdad quería desaparecer, admitió Adam. Pero no porque me diera igual. Al contrario, sabía que si me iba ahora, nunca volvería a verte. El conductor giró hacia la calle principal y el tráfico se volvió más denso. Por las ventanas se veían escaparates de tiendas, restaurantes y edificios de oficinas. La vida cotidiana de una gran ciudad que no se detenía ni un minuto. Háblame de tu familia, pidió Grace. Durante los meses que llevaban conociéndose, Adam apenas había hablado de sus padres, hermanos o hermanas. No hay mucho que contar, se encogió de hombros. Mi padre murió hace 5 años y me dejó el negocio hotelero. Mi madre vive en California. Tiene un nuevo marido y viajan mucho. Nos vemos una vez al año, en mi cumpleaños. ¿Y hermanos? No, soy hijo único. Mi padre quería un heredero para el negocio. Lo tuvo y decidió que era suficiente. En la voz de Adam se percibía una amargura que Grace no había oído antes. Comprendió que detrás de esa aparente prosperidad se escondían problemas y recuerdos dolorosos. ¿Tuviste una infancia difícil?, preguntó con cautela. No difícil, sino vacía, respondió Adam tras una pausa. Lo tenía todo: dinero, juguetes caros, las mejores escuelas. Pero mis padres estaban siempre trabajando o divirtiéndose con sus amigos. Crecí con niñeras institutrices. ¿Y ahora te gusta lo que haces? Sinceramente, no lo sé. Nunca me he planteado esa pregunta. Mi padre dijo que yo dirigiría hoteles, y eso es lo que hago. Siempre he hecho lo que se esperaba de mí. Grace lo miró con más atención. Adam miraba por la ventana y de perfil parecía más joven que sus 30 años. Por alguna razón sintió lástima por él. Con todo su dinero y sus oportunidades, nunca había tenido elección. Nunca había tenido una infancia en el sentido en que ella entendía esa palabra. ¿Qué te gustaría hacer si pudieras elegir?, le preguntó. Adam se volvió hacia ella y le sonrió, no con esa sonrisa social que ella había visto en lugares públicos, sino con una sonrisa auténtica y cálida. Sabes, a veces pienso que me gustaría dar clases, historia o literatura, trabajar con gente que realmente quiere aprender. Puedes hacerlo, dijo Grace. Tienes estudios, tienes dinero para no depender del sueldo de un profesor. Puedo, asintió él. ¿Pero qué dirá mi madre? ¿Y el consejo de administración? No entenderán por qué alguien de mi familia va a trabajar a una escuela. ¿Te importa su opinión? Adam se quedó callado un buen rato, pensando en la respuesta. Toda mi vida me ha importado. Crecí con la idea de que debía cumplir con las expectativas, mantener la reputación de la familia, ser un digno heredero. Pero contigo me siento una persona normal. Y me gusta. El coche se detuvo en un semáforo junto a un pequeño parque. Grace vio a una pareja joven paseando con un cochecito y a un anciano paseando a su perro. Gente sencilla, viviendo una vida sencilla, y eso tenía cierto atractivo. Quiero decirte algo. Adam se volvió hacia ella. Esta noche es muy importante para mí. ¿En qué sentido? Te presentaré a gente de mi círculo. Son especiales, acostumbrados a juzgar a las personas por su apariencia, sus contactos, su cuenta bancaria. Algunos pueden decir cosas desagradables. Grace sintió un nudo en el estómago. Ella misma sabía que sería la oveja negra entre las esposas de millonarios y las herederas de familias antiguas. ¿Quieres que me comporte de una manera determinada?, preguntó ella. No, respondió Adam, negando con la cabeza. Al contrario, quiero que seas tú misma. Por eso tenía que avisarte. Lo entiendo,
asintió Grace. No me ofenderé por los comentarios de los demás. No se trata solo de eso. Adam le tomó la mano con ambas manos. Grace, te quiero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Grace sintió que su corazón se aceleraba. En 3 meses de relación, nunca habían hablado de amor. Se veían, pasaban tiempo juntos, pero siempre había habido un entendimiento de que simplemente se estaban conociendo. Adam, no respondas ahora, la interrumpió él. Solo quiero que sepas que lo siento. Y quiero que estemos juntos, no solo que quedemos por las tardes, sino que estemos juntos de verdad. ¿A qué te refieres? Ven a vivir conmigo, o compramos una casa que elijas tú. Quiero despertarme a tu lado, desayunar juntos, discutir los planes para el día. Grace no sabía qué responder. Adam hablaba en serio, lo veía en sus ojos. Pero todo estaba sucediendo tan rápido. 3 meses atrás ni siquiera sospechaba de su existencia, y ahora él le estaba proponiendo cambiar radicalmente su vida. Necesito tiempo para pensarlo, dijo ella finalmente. Por supuesto, asintió Adam. No te voy a meter prisa. Solo quería que supieras cuáles son mis sentimientos y mis planes. El semáforo se puso en verde y el coche volvió a arrancar. Por las ventanillas comenzaron a aparecer barrios caros, amplias mansiones, cuidados jardines, coches de lujo en las entradas. Háblame de los invitados de hoy, pidió Grace, decidiendo cambiar de tema. ¿Para qué tengo que prepararme? El público habitual, se encogió de hombros Adam. Propietarios de grandes empresas, inversores, políticos. La mayoría ha heredado el dinero de sus padres. Algunos lo han ganado ellos mismos. Todos se consideran muy importantes. ¿Y sus esposas? Las esposas... Adam se quedó pensativo. Son diferentes. Hay mujeres inteligentes que realmente ayudan a sus maridos en los negocios. Hay otras que solo se interesan por la moda y los chismes. Hay segundas y terceras esposas jóvenes que intentan demostrar que merecen un lugar en este círculo. No suena muy amistoso. No son malas, sonrió Adam. Simplemente viven en otro mundo. Para ellas es normal gastarse en un vestido lo que una persona normal gana en un año. Sinceramente, no entienden cómo se puede vivir de otra manera. Grace pensó en su vestido azul, que le había costado 1/3 de su sueldo mensual, y le había parecido terriblemente caro. ¿Cuánto costarán los vestidos de las mujeres con las que va a pasar la noche? ¿Cómo conociste a estas personas?, preguntó ella. A la mayoría las conozco desde la infancia. Nuestras familias eran amigas. Íbamos a los mismos colegios. Pasábamos las vacaciones en los mismos lugares. Es un mundo cerrado. Todos se conocen, todos están relacionados por negocios o por relaciones personales. ¿Y nadie intentó casarte? Adam se rió. Lo intentaban constantemente. Mi madre encontraba cada 6 meses una nueva chica adecuada. Hijas de socios de negocios, herederas de familias famosas, modelos, actrices. Tuve varias relaciones serias, pero cada vez algo salía mal. ¿Qué era exactamente? Me parecía que no me querían a mí, sino a mi apellido y a mi cuenta bancaria. Es difícil saber dónde terminan los sentimientos sinceros y dónde empieza el cálculo. Grace comprendió qué era lo que le atraía a Adam de ella. Ella realmente no necesitaba su dinero. Tenía su propia carrera y era independiente. Para ella, él era simplemente un hombre que le gustaba, no un billete al mundo de la lujuria. ¿Y si no les gusto a tus amigos?, preguntó ella. Entonces no son mis amigos, respondió Adam con sencillez. Grace, solo me importa tu opinión. Si te sientes incómoda en mi mundo, encontraremos un compromiso. ¿Qué compromiso? Viviremos como queramos, no como otros esperan de nosotros. Cenas sencillas en casa, paseos por el parque, alegrías humanas normales. El coche giró hacia la calle donde se encontraba el restaurante Wisteria. Grace vio una larga fila de coches caros que dejaban a los invitados en la entrada. Mujeres con vestidos de noche, hombres con smoking, fotógrafos que tomaban fotos de los visitantes más famosos. ¿Estás lista?, preguntó Adam. Lista, asintió Grace, aunque su corazón latía con fuerza por la emoción. El conductor detuvo el coche a la entrada del restaurante. Un portero con charreteras doradas se acercó para abrir la puerta. Grace vio los destellos de las cámaras y oyó las voces apagadas de la gente reunida. Recuerda, dijo Adam apretándole la mano.
Eres hermosa, inteligente y tienes todo el derecho a estar aquí. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Grace asintió, respiró hondo y se preparó para salir del coche. El portero abrió la puerta del coche y Grace sintió en su rostro el aire fresco de la noche, mezclado con los aromas de perfumes caros y humo de cigarros. Los sonidos de la ciudad, el rugido de los coches, las voces apagadas, la música ligera del restaurante, creaban una atmósfera de festivo bullicio. Salió con elegancia del Rolls Royce, sujetando el borde del vestido, y se encontró en la alfombra roja que habían colocado especialmente para el evento. Adam rodeó el coche y le tendió la mano, luciendo absolutamente natural en ese entorno. Para él esas veladas eran algo habitual, parte de la vida que daba por sentada. La fachada del restaurante Wisteria brillaba con una suave luz dorada. El edificio, de estilo clásico, con columnas y ventanas en arco, parecía más un palacio que un simple restaurante. En la entrada se agolpaban los invitados con trajes caros, hombres con smoking impecables, mujeres con vestidos de diseñadores famosos y joyas que podían costar más de lo que otros ganaban en toda su vida. Grace se comparaba involuntariamente con esas mujeres y comprendía la diferencia. No solo en la ropa y las joyas, aunque su modesto vestido azul parecía sencillo junto a sus lujosos trajes, sino también en su forma de comportarse. Estas mujeres sabían desde pequeñas cómo comportarse en este tipo de eventos, cómo sonreír a los fotógrafos, cómo comunicarse con naturalidad con personas desconocidas. Junto a la entrada había fotógrafos de publicaciones locales, disparando sus cámaras cada vez que alguien lo suficientemente famoso o influyente salía del coche. Los flashes iluminaban los rostros de los invitados, creando una atmósfera de fiesta social. Grace vio cómo las elegantes damas adoptaban automáticamente poses ganadoras y sonreían con naturalidad a las cámaras, como si fuera algo habitual en sus vidas. Señor Clark, se les acercó un hombre de mediana edad con una libreta en las manos. Revista California Today. ¿Podría hacerle un par de preguntas sobre el nuevo hotel? Por supuesto, Gerald, sonrió Adam. Pero primero, permítame presentarle a mi acompañante, Grace Mitchell. El periodista miró a Grace con aire evaluador, tratando claramente de determinar quién era y si merecía la pena mencionarla en el artículo. Sus ojos se deslizaron rápidamente por su vestido y sus joyas, tratando de encontrar rasgos familiares o indicios de que pertenecía a una familia famosa. La señorita Mitchell trabaja en el sector de las tecnologías de la información, añadió Adam, al notar la confusión del reportero. Entendido, asintió el periodista, perdiendo claramente el interés por ella. En cuanto al hotel, mientras Adam respondía a las preguntas sobre el nuevo proyecto, hablaba del concepto, las inversiones y las perspectivas. Grace observaba a los que la rodeaban. Cerca de allí había un grupo de hombres mayores que discutían algo claramente importante. Sus rostros eran serios, sus gestos comedidos y sus voces apagadas. Por los fragmentos de frases que oía, dedujo que se trataba de grandes negocios, fusiones de empresas, cambios políticos. Cerca de allí, una joven con un vestido rojo deslumbrante posaba para el fotógrafo, arreglándose el pelo y cambiando de postura cada 2 por 3. Su acompañante, un hombre mucho mayor, se mantenía apartado y observaba el proceso con una sonrisa. Grace se sorprendió a sí misma tratando de adivinar la historia de cada pareja. ¿Quién estaba allí por amor? ¿Quién por interés? ¿Quién estaba fingiendo? ¿Lista para seguir?, preguntó Adam al terminar la entrevista. Listo, asintió Grace. Avanzaban lentamente hacia la entrada, deteniéndose de vez en cuando para saludar. Adam conocía claramente a mucha gente allí, socios comerciales, viejos conocidos, padres de sus amigos de la universidad. Cada vez que presentaba a Grace, ella sentía miradas curiosas, intentos de determinar su lugar en la jerarquía social. «Adam, querido», se les acercó una mujer de unos 60 años con un vestido completamente cubierto de lentejuelas. «Por fin has traído a una acompañante a nuestros eventos. Señora Vanderbilt, permítame presentarle a Grace Mitchell». Adam sonrió cortésmente. «Grace, esta es Elizabeth Vanderbilt, una vieja amiga de mi madre. Encantada de conocerte, querida». La mujer le tendió la mano enguantada y cubierta de pequeños diamantes.
¿Nos conocemos de algún sitio? Su rostro me resulta familiar. No lo creo, respondió Grace. Es la primera vez que asisto a un evento de este tipo. Ah, ya veo. La señora Vanderbilt la miró con aire evaluador. ¿A qué se dedica su familia, querida? Grace comprendió que la mujer intentaba determinar su origen, averiguar a qué dinastía pertenecía. En ese mundo, el linaje era tan importante como los logros personales. Trabajo en una empresa de informática, respondió. ¿Cómo? Moderno, dijo la señora Vanderbilt con un tono que dejaba claro que trabajar por cuenta ajena no se consideraba algo muy digno. Adam se dio cuenta de la incomodidad de la situación y hábilmente cambió de tema. Unos minutos más tarde, se despidieron cortésmente de la señora Vanderbilt y continuaron hacia la entrada. No le hagas caso, dijo Adam en voz baja. Elizabeth es de esas personas que siguen viviendo en el siglo XIX. Lo entiendo, respondió Grace, aunque por dentro se sentía incómoda. Estaban a punto de llegar a la entrada cuando Grace vio por el rabillo del ojo una figura familiar. Su corazón dio un vuelco y se detuvo involuntariamente, escudriñando la multitud. Allí, al borde de la acera, junto a un viejo sedán metálico, había un hombre con una chaqueta gastada que miraba atentamente en su dirección. Ray Mitchell apenas había cambiado en 21 años. El mismo cabello oscuro, ahora con canas visibles en las sienes, los mismos ojos grises, la misma nariz ligeramente torcida que se rompió en sus años de estudiante mientras jugaba al baloncesto. Solo que su rostro había envejecido, con profundas arrugas alrededor de los ojos y una expresión severa, y su figura había perdido la esbeltez juvenil. Estaba de pie, apoyado en el capó de su coche, un viejo Honda Accord que claramente tenía unos 15 años, y la miraba como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. En comparación con los lujosos coches que llevaban a los invitados al evento, el suyo parecía patético y fuera de lugar. Grace se dio cuenta de que él la había reconocido, a pesar de los años, los cambios en su apariencia, el costoso peinado y el maquillaje. A pesar de que estaba junto a un lujoso Rolls Royce en compañía de un hombre claramente rico, Ray la miraba con una expresión como si hubiera visto un fantasma del pasado. ¿Pasa algo?, preguntó Adam al ver que se había quedado paralizada. No, todo va bien, respondió Grace, pero su voz sonó insegura. Ray se apartó del coche y comenzó a caminar hacia ellos. Caminaba despacio, con paso vacilante, como si no estuviera seguro de lo que hacía. Llevaba unos vaqueros gastados, una camisa a cuadros y una chaqueta de piel sintética que había visto mejores tiempos. En contraste con la elegante multitud vestida con smoking y vestidos de noche, parecía un hombre de otro mundo. Grace vio cómo su mirada se movía entre ella, Adam, el lujoso coche y todo ese ambiente de riqueza y éxito. En sus ojos se leía sorpresa, admiración y algo más, tal vez pesar o envidia. Evidentemente, no esperaba verla allí, en ese entorno. Grace, dijo acercándose lo suficiente para que ella oyera su voz. El sonido de su propio nombre, pronunciado por esa voz que una vez le susurró palabras de amor, la golpeó como un golpe físico. 21 años desaparecieron instantáneamente y volvió a sentirse como una chica de 21 años abandonada, que se había quedado sola con un niño en su vientre. Por un segundo, el mundo que la rodeaba, la música, las risas de los invitados, los flashes de las cámaras, le pareció irreal. Ray, dijo con voz firme, sorprendida de su propia calma. Él se detuvo a unos pasos de ellos y Grace vio que le temblaban ligeramente las manos. Su mirada volvía a vagar entre ella y Adam, deteniéndose en las costosas joyas, el elegante vestido, todo el entorno que gritaba prosperidad y éxito. Yo no puedo creer que seas tú, dijo Ray, y en su voz se percibía algo parecido a la admiración mezclada con desconcierto. Estás impresionante. Adam se tensó a su lado, sintiendo el cambio en el ambiente. No sabía quién era ese hombre con ropa raída, pero por la reacción de Grace comprendió que entre ellos había una historia importante. Instintivamente, dio medio paso hacia adelante, adoptando una postura defensiva. A su alrededor, la vida social continuaba. Los invitados pasaban, reían y posaban para los fotógrafos. Nadie prestaba atención a la extraña escena. Una pareja elegante y un hombre desaliñado, que claramente no pertenecía a ese mundo. Ray recorrió lentamente con la mirada el lujo que lo rodeaba. Coches caros,
gente elegantemente vestida, la brillante fachada del restaurante. Luego sus ojos se detuvieron de nuevo en Grace, y ella vio en ellos una mezcla de sorpresa, admiración y algo más, tal vez pesar por su propia vida. Tú, comenzó a decir y se detuvo, como si no encontrara las palabras. ¿Quién es él? Preguntó Adam en voz baja, sin apartar la mirada del desconocido. Mi exmarido, respondió Grace, y esas palabras sonaron sorprendentemente tranquilas, aunque por dentro se sentía oprimida por la sorpresa del encuentro. Adam levantó ligeramente las cejas, pero no dio un paso atrás. Al contrario, se enderezó y su postura se volvió más firme, lista para defenderse. En su mirada apareció la fría evaluación de un hombre que claramente no pertenecía a su círculo. Ray escuchó sus palabras y frunció el ceño, como si le hubieran causado un dolor físico. Volvió a mirar a Adam, su impecable smoking, su caro reloj, su porte seguro. El contraste entre ellos era sorprendente. Uno era claramente un exitoso hombre de negocios, acostumbrado al lujo, y el otro, un hombre al que la vida no le había resultado fácil. Tu exmarido, repitió Ray con una sonrisa amarga que le distorsionó el rostro. Grace, nunca nos divorciamos oficialmente. Porque desapareciste sin dejar ninguna dirección, respondió ella con gélida calma. El divorcio se tramitó en ausencia 3 años después, así que, legalmente, hace tiempo que no tienes nada que ver conmigo. Ray frunció aún más el ceño, como si ella le hubiera abofeteado. Sus manos se cerraron nerviosamente en puños y luego se abrieron. Grace se fijó en que no llevaba anillo de boda en el dedo anular de la mano izquierda. Al parecer, su último matrimonio también había fracasado. Escuchen, intervino Adam, dando un paso adelante. Quizás sea mejor posponer esta conversación para otro momento. Llegamos tarde al evento. No, esperen. Ray extendió la mano, como si intentara detener físicamente su marcha. Grace, por favor, dame al menos un minuto. Te he buscado durante tanto tiempo. ¿Para qué? Preguntó ella, y en su voz resonaron notas de aquella vieja ira que creía olvidada hacía tiempo. Durante 21 años no has necesitado nada de mí, ¿y ahora de repente lo necesitas? A su alrededor continuaba la vida social. Los invitados vestidos con trajes caros pasaban por delante. Se oían voces apagadas y, de vez en cuando, destellaban los flashes de las cámaras. Pero su pequeño drama se desarrollaba como en un espacio separado, donde el tiempo se había detenido en el momento en que una vida había dado un giro brusco hacia otra dirección. Cometí un error, dijo Ray, con la voz temblorosa por la emoción. El mayor error de mi vida. ¿A cuál de tus errores te refieres? Preguntó Grace con una fría ironía que cortaba más que cualquier grito. ¿A casarte conmigo o a dejarme embarazada? Varios transeúntes se fijaron en las voces elevadas y aminoraron el paso, tratando de escuchar los detalles de la conversación. Adam notó las miradas curiosas y se dio cuenta de que se estaban convirtiendo en el centro de una atención no deseada. Para alguien en su posición, las escenas públicas eran inaceptables. Quizás deberíamos hablar en un lugar más adecuado, propuso de nuevo, pero Ray no le escuchaba. Grace, no lo entiendes, continuó su exmarido dando un paso más hacia ella. Yo era joven, estúpido. Me asustaba la responsabilidad. Pensaba que tenía toda la vida por delante, que aún podría ser padre cuando estuviera preparado. ¿Y Cynthia? Preguntó Grace. ¿Ella también fue un error? ¿O solo yo y nuestro hijo? Ray bajó la cabeza sin encontrar palabras. Grace vio cómo luchaba consigo mismo, tratando de encontrar una explicación a sus actos de 20 años atrás. Pero ¿qué explicación podría justificar lo que había hecho? Cynthia, comenzó a decir y se detuvo. Con ella tampoco funcionó. Se fue al cabo de 4 años. Se fue con otro hombre, uno más exitoso. ¿Y qué pensabas que iba a compadecerme de ti? Preguntó Grace con tono burlón. ¿Compadecerme de cómo te traicionaron después de lo que me hiciste? Adam escuchaba atentamente la conversación y empezaba a comprender la magnitud del drama que había ocurrido en la vida de Grace. No sabía que ella tenía una hija de su primer matrimonio, y ahora muchas cosas de su comportamiento tenían sentido. Su renuencia a hablar del pasado, su cautela en las relaciones, su independencia. Todo ello era el resultado de la traición que había sufrido en su juventud. «Tenemos una hija», exclamó Ray de repente,
y esas palabras sonaron como un grito desesperado. Tengo una hija, corrigió Grace con frialdad. Nunca la tuviste. La rechazaste incluso antes de que naciera. ¿Cómo se llama? Preguntó Ray con voz suplicante. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es? No es asunto tuyo, respondió Grace secamente. Es mi hija. No, replicó Grace con tanta fuerza que varios transeúntes se volvieron. El padre no es quien concibió al niño. El padre es quien lo cría, lo ama y lo cuida. Tú nunca fuiste su padre. Ray parecía como si ella le hubiera golpeado. Su rostro palideció y sus labios temblaron. Extendió la mano como si quisiera tocarla, pero Grace se apartó. Grace, por favor, dame la oportunidad de enmendar mis errores. Conocer a mi hija, formar parte de su vida. Tiene 21 años, lo interrumpió Grace. Es una mujer adulta, estudia en la universidad, tiene su propia vida, y en esa vida no hay lugar para el hombre que abandonó a su madre cuando estaba embarazada. Pero tiene derecho a saber la verdad sobre su padre. ¿Qué verdad? La voz de Grace sonaba helada y furiosa. ¿Que su padre se fugó con su joven amante, dejando a su esposa sin dinero y sin trabajo? ¿Que él decía que no quería a ese niño? ¿Que nunca se interesó por cómo había ido el parto? ¿Si su hija estaba bien? ¿Si necesitaba ayuda? Cada palabra golpeaba a Ray como un latigazo. Se encogió, como si sintiera físicamente el dolor de los recuerdos de su comportamiento. Adam observaba la escena con una comprensión cada vez mayor de lo que había pasado la mujer a la que amaba. He cambiado, susurró Ray. No soy la misma persona que era entonces. Y yo no soy la mujer que era entonces, respondió Grace. Ya no creo en las palabras bonitas y las promesas. He aprendido a confiar solo en mí misma. Grace, Adam le tocó suavemente la mano. ¿Quieres entrar? Nos están esperando. Ella lo miró y vio comprensión y apoyo en sus ojos. Adam no la juzgaba por su pasado. No le hacía preguntas innecesarias. Simplemente estaba a su lado, dispuesto a protegerla de cualquier intrusión indeseada en su nueva vida. Sí, asintió ella. Es hora de irnos. Esperad. Ray volvió a intentar detenerlos. Al menos dame tu número de teléfono o tu dirección. Quiero intentar arreglar las cosas. ¿Para qué? Preguntó Grace, volviéndose hacia él. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué después de 21 años de silencio, has decidido de repente que tienes derecho a formar parte de nuestras vidas? Ray abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Miró a Adam, al lujoso coche, a toda la atmósfera de éxito y prosperidad que rodeaba a Grace. Te has hecho rica, dijo finalmente, con amargura en la voz. Exitoso, feliz. Y yo me he quedado sin nada. ¿Y crees que es una casualidad? Preguntó Grace. ¿Crees que todo me ha venido dado fácilmente? Trabajaba 18 horas al día, estudiaba por las noches, criaba a mi hija sola. Mientras tú vivías para ti mismo, con tus jóvenes amantes, yo construía una carrera y un futuro para mi hija. Lo sé, lo entiendo. No entiendes nada, lo interrumpió Grace. Ves el resultado, pero no te imaginas el precio que he pagado por él. Adam escuchaba la conversación con creciente admiración por la mujer que tenía a su lado. Ya antes había comprendido que Grace era especial, pero ahora, al ver su fuerza y dignidad frente al hombre que una vez le había causado tanto dolor, se dio cuenta de que estaba aún más enamorado de ella. Por favor, Ray extendió las manos hacia ella, y éstas temblaban. Dame una oportunidad. Déjame formar parte de la vida de tu hija. Puedo ser útil, ayudarla con los estudios, apoyarla. ¿En qué puedes ayudar? Preguntó Grace, mirándolo con aire evaluador. ¿Con dinero? ¿Con contactos? ¿Con consejos sabios? Ray miró su ropa gastada, su viejo coche, el contraste entre su vida y lo que veía allí. Sus hombros se encogieron. Puedo darle el amor de un padre, dijo en voz baja. Es demasiado tarde, respondió Grace. Ha crecido sin el amor de un padre y le ha ido muy bien. Ahora no lo necesita. ¿Y si hablo con ella yo mismo? La buscaré, le explicaré. Inténtalo, dijo Grace con frialdad. Y yo te denunciaré por acoso. Tengo dinero para pagar buenos abogados. La amenaza sonó tranquila, pero Ray comprendió que ella no bromeaba. La mujer que tenía delante ahora era radicalmente diferente de la niña que había dejado atrás 21 años atrás.
Esta Grace podía defenderse a sí misma y a su hija. Solo quiero corregir los errores, repitió con cansancio. Algunos errores no se pueden corregir, respondió Grace. Solo se puede vivir con las consecuencias. Adam sintió que la conversación había llegado a un punto muerto y decidió tomar la iniciativa. Señor, perdón, ¿cómo se apellida? Mitchell, respondió Ray con aire sombrío. Señor Mitchell, creo que comprende que Grace no está interesada en reanudar la relación. Quizás debería respetar su decisión. Ray miró a Adam con una animadversión mal disimulada. En ese hombre joven y seguro de sí mismo veía todo lo que él no había podido llegar a ser. Éxito, riqueza, capacidad para proteger a una mujer. ¿Y usted quién es?, preguntó. ¿Su nuevo marido? Eso no es asunto suyo, respondió Adam con cortesía, pero con firmeza. Grace. Ray se dirigió de nuevo a ella, ignorando a Adam. Esperaré. Si cambias de opinión, si quieres hablar, vivo en Maple Street, número 17, apartamento 4. Trabajo en un concesionario de coches en Broadway. No esperes, dijo Grace. No cambiaré de opinión. Ya veremos, respondió Ray con una sonrisa amarga. El tiempo cambia muchas cosas. Los miró una vez más. Grace con su vestido caro, Adam con su impecable smoking, el lujoso coche, toda la atmósfera de éxito y prosperidad. Luego regresó lentamente a su viejo coche. Grace y Adam lo vieron sentarse al volante, arrancar el motor y alejarse lentamente, desapareciendo en el tráfico de la ciudad. Solo cuando el coche desapareció de su vista, Grace sintió que podía respirar con normalidad. ¿Estás bien?, preguntó Adam en voz baja. Sí, asintió ella. Solo ha sido un encuentro inesperado. No me habías dicho que tenías una hija. Chloe es lo más importante en mi vida, dijo Grace. Pero esa parte de mi pasado no quería que afectara a nuestra relación. Adam le tomó la mano y la apretó con fuerza. No la afecta, dijo. Al contrario, ahora te entiendo mejor. Entiendo de dónde sacas esa fuerza. Grace lo miró con gratitud. Temía que esta reunión lo estropeara todo, que Adam empezara a hacer preguntas, a exigir explicaciones. Pero él simplemente aceptó su pasado como parte de lo que la había convertido en la persona que él amaba. ¿Lista para continuar con la velada?, preguntó él. Lista, respondió Grace, y se dirigieron a la entrada del restaurante. Tras las pesadas puertas les esperaba otro mundo. Un mundo de lujo, éxito y nuevas oportunidades. Un mundo que se había ganado con su esfuerzo y que Ray ya no podía arrebatarle. Las pesadas puertas del restaurante se cerraron tras ellos, aislándolos del ruido de la calle y de los fantasmas del pasado. En el Wisteria reinaba una atmósfera de lujo refinado. La iluminación tenue provenía de antiguas lámparas de cristal. Las paredes estaban decoradas con cuadros de artistas famosos y los suelos de parqué estaban cubiertos por alfombras persas, que costaban más de lo que muchos ganaban en un año. El maître, con un traje impecable, se acercó a ellos con una reverencia respetuosa. Señor Clark, bienvenido a Wistaria. Su mesa está lista. Síganme, por favor. Atravesaron el salón principal donde, sentados a mesas cubiertas con manteles blancos, se encontraban los comensales, vestidos con trajes caros. Grace notó que muchos levantaban la cabeza al verlos aparecer. Adam era claramente una figura conocida allí. Algunas mujeres la miraban con curiosidad, tratando de averiguar quién era y cómo había llegado a estar junto a uno de los solteros más codiciados de la ciudad. Su mesa estaba situada en un rincón apartado del salón, lo que les permitía mantener una conversación privada sin temor a oídos indiscretos. El maître apartó la silla para Grace, la ayudó a sentarse y luego les entregó los menús en carpetas de cuero. El sumiller vendrá en un momento para recomendarles el vino para la cena, les informó. Que pasen una agradable velada. Grace abrió el menú y se estremeció involuntariamente al ver los precios. Incluso una simple ensalada costaba más de lo que solía gastar en una cena en un buen restaurante. Pero Adam, al parecer, estaba acostumbrado a este tipo de establecimientos. Examinaba las opciones con la facilidad de alguien para quien el dinero no era un problema. Perdona por la escena en la calle, dijo Grace en voz baja. No esperaba verlo. No te disculpes, respondió Adam dejando el menú. No es culpa tuya que él decidiera aparecer precisamente hoy. El sumiller se acercó a su mesa. Era un hombre mayor con barba canosa y ojos atentos.
Buenas noches. Puedo ofrecerles un excelente champán para comenzar la cena. Dom Perignon del año 2008. O, si prefieren algo más ligero, tenemos un excelente vino blanco del Valle de Napa. El champán estará perfecto, asintió Adam. Cuando el sumiller se alejó, Grace miró a Adam con atención. Él se comportaba con naturalidad, pero ella sentía que el encuentro con Ray lo había inquietado. No por celos. Adam era demasiado seguro de sí mismo para eso, sino porque había descubierto una parte de su vida que ella prefería mantener en secreto. ¿Quieres saber los detalles?, preguntó ella. Solo si tú quieres contármelos, respondió Adam. No insistiré. El camarero trajo el champán en una cubitera con hielo, abrió la botella solemnemente y sirvió el vino dorado en copas altas. Grace tomó su copa, dio un pequeño sorbo y sintió cómo las burbujas le hacían cosquillas en la lengua. Tenía 21 años cuando me quedé embarazada. Comenzó mirando las burbujas que jugaban en la copa. Nos casamos nada más terminar la universidad. Creía que lo conocía, que me quería. ¿Y él no te quería? Probablemente sí, Grace se encogió de hombros. Pero su versión del amor era muy superficial. Mientras todo era fácil y divertido, él estaba ahí. En cuanto surgieron compromisos serios, se cayó, recordando el día en que Ray hizo las maletas. El dolor de esa traición se había atenuado hacía tiempo, pero los recuerdos aún podían herirla. ¿Se fue con otra mujer?, preguntó Adam en voz baja. Con una compañera de trabajo, una rubia 5 años más joven que yo, sin hijos ni planes de formar una familia. Querían vivir para ellos mismos, viajar, divertirse. Y tú te quedaste sola con un hijo. Sí, sin trabajo, sin dinero, en un pequeño apartamento alquilado. Pero ¿sabes qué? Grace levantó la vista y miró a Adam. Fue lo mejor que podía haber pasado. ¿En qué sentido? Si él se hubiera quedado por sentido del deber, yo nunca habría llegado a ser quien soy ahora. No habría alcanzado el éxito. No habría aprendido a confiar solo en mí misma. Su traición me hizo más fuerte. El camarero se acercó para tomar nota. Grace eligió pescado, Adam, carne, y se quedaron a solas con sus copas de champán y el silencio del caro restaurante. «Háblame de tu hija», pidió Adam. «¿Cómo se llama?» «Chloe», respondió Grace con el rostro suavizado. «Tiene 21 años y estudia psicología en Berkeley. Es inteligente, independiente, nada parecida a su padre. ¿Sabe ella de él? Sabe que su padre se marchó cuando ella era pequeña. No le ha dado detalles. ¿Para qué estropearle la vida con los errores de otros?» Adam asintió, comprendiendo su lógica. Él mismo había crecido sin mucha participación de sus padres y sabía lo importante que era proteger a un niño de las decepciones de los adultos. «¿Y cómo se tomaría a ella nuestra relación?», preguntó con cautela. «Chloe quiere que sea feliz», respondió Grace, «pero desconfía de los hombres. Supongo que la ausencia de su padre ha influido». Trajeron los aperitivos, delicias exquisitas dispuestas con elegancia en platos de porcelana. Grace probó el paté de foie gras y se sorprendió por su delicado sabor. En restaurantes como este, incluso los platos más sencillos se convertían en obras de arte. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Ray Mitchell subía por una escalera chirriante hasta su apartamento en el segundo piso de un edificio antiguo. La casa de Maple Street había vivido tiempos mejores. En su día fue un barrio decente de clase media, pero los años lo habían convertido en un lugar donde se instalaban personas con discapacidades. El apartamento de Ray constaba de 2 habitaciones pequeñas, una cocina del tamaño de un trastero y un cuarto de baño en el que apenas cabía una cabina de ducha. Los muebles eran viejos, pero estaban limpios. Un sofá comprado de segunda mano, un televisor de hacía 10 años, una mesa de comedor para 2, aunque tenía que comer solo. Dejó las llaves en la mesita del recibidor y pasó al salón, donde encendió el televisor para tener algo de ruido de fondo. En la pantalla mostraban las noticias. Hablaban del crecimiento de la economía, de nuevas inversiones, de empresas exitosas. Todo ese mundo del que él no había podido formar parte. Ray se sirvió una cerveza de la nevera y se dejó caer en el sofá, sin poder creer todavía lo que había pasado. Grace, su exmujer, a la que había dejado 21 años atrás, estaba junto a un Rolls Royce en compañía de un hombre claramente adinerado. Se veía elegante, segura, exitosa, todo lo contrario a la chica asustada que él había abandonado.
Y él seguía en el mismo lugar. Varios matrimonios fallidos, un trabajo como vendedor de coches usados, un apartamento en una zona no muy buena. Todo lo que tanto temía a los 24 años, la rutina, la responsabilidad, las limitaciones, le había alcanzado a los 45, pero sin la compensación de una familia que le quisiera. En el restaurante, Grace siguió contándole a Adam cómo había sido su vida después del divorcio. Los primeros años fueron duros, dijo mientras cortaba un trozo de pescado. Trabajaba como secretaria en una empresa de construcción y por las tardes estudiaba programación. Tenía que dejar a Chloe en una guardería barata. ¿Te arrepientes de aquella época? No, respondió Grace, sorprendiéndole. Aquellos años me enseñaron a valorar lo que tengo ahora. Cuando superas las dificultades por ti mismo, el éxito es especialmente dulce. Adam la miraba con creciente admiración. Conocía a muchas mujeres de familias ricas que nunca se habían enfrentado a problemas reales, que no sabían el valor del dinero y del éxito. Grace era de otro mundo. Se había ganado cada dólar, cada ascenso, cada momento de felicidad. Y hoy, cuando él dijo que te estaba buscando, comenzó Adam. Es mentira, lo interrumpió Grace. Si realmente te estuviera buscando, te habría encontrado. En la era de la información, no es difícil encontrar a una persona, especialmente si se conoce su nombre completo y su ciudad. Entonces, ¿por qué lo dijo? Probablemente para justificarse, para dar la impresión de que se arrepiente y quiere enmendarse. El camarero retiró los platos principales y les ofreció postre. Adam pidió tartar con bayas y Grace, mousse de chocolate. Con el postre sirvieron coñac de 20 años, que costaba más de lo que Ray ganaba en un mes. Mientras tanto, en su modesto apartamento, Ray se terminaba su tercera lata de cerveza y pensaba en la hija que nunca había visto. 21 años. Tenía la misma edad que Grace, a quien había abandonado en su día. ¿Cómo sería? ¿A quién se parecería? ¿Sabría de su existencia? Se levantó y se acercó a la vieja cómoda, donde guardaba los documentos en el cajón inferior. Entre ellos estaba el certificado de matrimonio con Grace, el único recuerdo de la época en que tenía una familia. Hacía tiempo que quería tirarlo, pero no se atrevía. Junto a él había fotos de su segunda boda, con Cynthia. Jóvenes, guapos, felices. Entonces le parecía que había tomado la decisión correcta, que le esperaba una vida maravillosa sin obligaciones ni limitaciones. Pero Cynthia resultó ser aún más egoísta que él. En cuanto pasó la romanticidad de los primeros meses, ella empezó a exigir cada vez más. Regalos caros, viajes, estatus, y cuando quedó claro que Ray no podía proporcionarle el nivel de vida que ella deseaba, encontró un amante más adinerado. Después de ella hubo otras mujeres. Tracy, que se fue con su exmarido, y Allison, que decidió que quería tener hijos. Pero él ya era demasiado mayor para ser padre. Cada vez se quedaba solo, con el peso de los remordimientos y la comprensión de que había perdido algo importante. En el restaurante, la cena llegaba a su fin. Grace se sentía relajada por primera vez en toda la noche. La conversación con Adam le había ayudado a darse cuenta de que el pasado realmente había quedado en el pasado. Gracias por escucharme, dijo ella, terminando su coñac. Gracias por contármelo, respondió Adam. Ahora te entiendo mejor. ¿Y qué entiendes? Que estoy enamorado de una mujer que ha pasado por un infierno y ha salido fortalecida. Eso vale mucho. Grace sonrió sintiendo el calor de sus palabras. En ese elegante restaurante, rodeada de lujo y éxito, junto al hombre que la aceptaba tal y como era, allí estaba su verdadera vida. Y en algún lugar, en un pequeño apartamento de Maple Street, estaba sentado el hombre que una vez había renunciado a esa vida por la ilusión de la libertad. Y ahora, mirando las paredes vacías y recordando el encuentro de hoy, comprendía el precio de su elección. Pero era demasiado tarde para cambiar nada. Grace había construido una nueva vida sin él, y en esa vida no había lugar para los remordimientos del pasado. Ray se despertó con la cabeza pesada y un sabor amargo en la boca. El despertador marcaba las 8 de la mañana. Era hora de prepararse para ir al trabajo, pero sus pensamientos seguían girando en torno al encuentro del día anterior. Se duchó, tomó un café e intentó concentrarse en el día que tenía por delante. Pero la imagen de Grace con un elegante vestido junto a un lujoso coche no abandonaba su mente. El concesionario Honest Deal
estaba situado a las afueras de Stockton, en una zona donde la mayoría de los residentes compraban coches de segunda mano en efectivo. Ray llevaba 3 años trabajando allí, vendiendo coches usados a personas que, como él, no podían permitirse nada mejor. El sueldo era bajo y los clientes a menudo groseros, pero a su edad era difícil encontrar otro trabajo. «Llegas tarde otra vez, Mitchell», refunfuñó el propietario del concesionario, el señor Cortés, cuando Ray entró en la oficina. «Es la tercera vez en una semana». «Lo siento, Tom, no me encontraba bien». «Te encuentras mal todas las mañanas después de cobrar», comentó Cortés. «Procura que no se convierta en un hábito». Ray asintió y se dirigió a su puesto de trabajo. Una pequeña mesa en un rincón de la sala común, llena de folletos y documentos sobre coches. Sus compañeros, también vendedores de mediana edad, le lanzaron miradas indiferentes y continuaron con sus tareas. Ray pasó la primera mitad del día intentando concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a Grace. ¿Cómo había podido cambiar tanto su vida? ¿Dónde trabajaba? ¿Cuánto ganaba? Y lo más importante, ¿era feliz con ese joven rico? Durante la pausa para comer, no fue a la cafetería al otro lado de la calle, como de costumbre, sino que se sentó frente al ordenador en un rincón de la oficina. La conexión a Internet era lenta, pero suficiente para buscar información. Ray escribió en el buscador, Grace Mitchell Stockton. Los resultados aparecieron casi de inmediato. El primer enlace llevaba al sitio web de una gran empresa de TI, donde Grace figuraba como directora regional de desarrollo. Su foto en la página corporativa mostraba a una mujer de negocios segura de sí misma, con un traje sobrio y una sonrisa profesional. Ray leyó su biografía. Formación en tecnologías de la información. 8 años en la empresa actual. Responsable de proyectos por valor de millones de dólares. Al final de la página se indicaba su salario, una cifra que hizo que Ray silbara. Ella ganaba al mes más que él en 6 meses. Luego encontró un artículo en un periódico local de negocios en el que se mencionaba a Grace como una de las mujeres ejecutivas más exitosas de la ciudad. El periodista escribía sobre su ascenso desde simple analista hasta un puesto directivo. Destacaba su profesionalidad y su capacidad para encontrar soluciones poco convencionales. «Oye, Mitchell», lo llamó Cortés, «tienes un cliente. Una pareja de ancianos quiere ver un sedán». Ray cerró el navegador y se dirigió a los posibles compradores. Un matrimonio de unos 70 años que buscaba un coche fiable a un precio razonable. Pasó la siguiente hora mostrándoles diferentes opciones y explicándoles las ventajas y desventajas de cada coche. «¿Y qué hay de la garantía?», preguntó la mujer mayor. «3 meses o 3,000 millas, lo que ocurra primero», respondió Ray de forma mecánica. «¿Y si se estropea algo? Acudan a nosotros y resolveremos el problema». Al final, la pareja eligió un Toyota Camry de 10 años por $8,000. Ray tramitó los documentos, recibió su comisión por la venta, $300, y volvió a quedarse solo con sus pensamientos sobre Grace. Por la noche, al regresar a casa, continuó buscando información. Las redes sociales le proporcionaron más detalles. Grace tenía una página en la red profesional LinkedIn, donde publicaba regularmente artículos sobre las tendencias en la industria de la tecnología de la información. A juzgar por el número de seguidores y comentarios, sus colegas del sector valoraban su opinión. En las fotos se veía tal y como la había visto ayer. Segura, exitosa, guapa. Había varias fotos de eventos corporativos en los que se la veía conversando con personas claramente influyentes. Una de ellas llamó especialmente la atención de Ray. Grace recibía algún tipo de premio de la dirección de la empresa. Sonreía y sostenía una estatuilla de cristal en las manos. En su perfil indicaba la universidad a la que asistía su hija, Berkeley. Ray sabía que era una institución educativa prestigiosa con una matrícula elevada. Eso significaba que Grace podía permitirse dar a su hija la mejor educación. A su hija, a su hija. Ray intentó encontrar información sobre Chloe, pero la chica, al parecer, era más cautelosa que su madre en lo que respecta a la publicidad. Su página en las redes sociales estaba cerrada al público y las menciones en Internet se limitaban a las listas de estudiantes de la universidad. Al día siguiente, Ray no pudo aguantar más y durante el almuerzo se dirigió al edificio donde trabajaba Grace. El centro de oficinas estaba situado en el distrito financiero de la ciudad. Una torre de cristal de 25 pisos
donde se encontraban las sedes de grandes empresas. En la entrada había guardias de seguridad que solo dejaban pasar a los visitantes con pases. Ray aparcó su viejo Honda en la calle y se quedó en el coche más de una hora, esperando ver a Grace. Varias veces salieron del edificio hombres de negocios con trajes caros, pero ella no estaba entre ellos. Finalmente, comprendiendo lo inútil de la espera, se fue de vuelta al trabajo. ¿Dónde te habías metido?, preguntó Cortés con tono de disgusto. Tenías una reunión con un cliente a las 2. Lo siento, era un asunto urgente, murmuró Ray. Todos los días tienes asuntos urgentes. Así no puedes seguir. Ray comprendió que corría el riesgo de perder su trabajo, pero no podía quitarse a Grace de la cabeza. Por la noche, volvió a sentarse frente al ordenador y buscó todo lo que pudo encontrar sobre su vida. Su dirección no aparecía en ningún sitio, pero por indicios indirectos, el distrito escolar, menciones en las noticias locales, dedujo que vivía en una de las mejores zonas de la ciudad. Tras una semana de búsqueda, Ray finalmente se decidió a actuar. Encontró el número de teléfono de la empresa donde trabajaba Grace y por la noche, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa, llamó. IT Solutions. Buenos días, respondió el administrador de guardia. Hola, ¿puede ponerme con Grace Mitchell? ¿Quién la busca? Ray del concesionario. Tenemos una pregunta sobre su coche. Un momento. El corazón de Ray latía con fuerza mientras esperaba. Por fin, se oyó una voz familiar al otro lado del teléfono. Grace Mitchell al habla. Grace, soy Ray. Hubo una larga pausa. Ray, ¿cómo has conseguido mi número del trabajo? Lo he encontrado en la guía. Grace, necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte y no quiero oír nada de ti. Por favor, déjame explicarte. Quedemos en una cafetería y hablemos como personas civilizadas. No. Entonces te llamaré todos los días. Y yo denunciaré el acoso a la policía, respondió Grace fríamente. Tengo dinero para pagar buenos abogados. Grace, tenemos una hija. Yo tengo una hija. Tú no la tienes y nunca la has tenido. Colgó el teléfono. Ray se quedó mucho tiempo con el teléfono en la mano, escuchando los tonos. La amenaza de ir a juicio sonaba seria. Sabía que ella no bromeaba, pero no podía parar. Al día siguiente, Ray intentó encontrar la dirección de la casa de Grace. Recorrió varias calles de un barrio rico, buscando su coche o cualquier cosa que pudiera indicar su presencia. Las casas allí eran grandes, con jardines bien cuidados y garajes para varios coches. Se imaginaba a Grace viviendo en una de esas casas, con habitaciones amplias, muebles caros y vistas al parque. Seguramente tenía una ama de llaves, un jardinero, todo lo que él solo podía soñar. La búsqueda no dio ningún resultado. El barrio era grande. Había cientos de casas particulares y era imposible encontrar la que buscaba sin una dirección exacta. Además, muchas casas estaban ocultas tras altos vallados y setos vivos. Entonces, Ray decidió probar otro enfoque. Encontró en Internet información sobre el joven con el que había visto a Grace en el restaurante. Adam Clark, heredero de una cadena de hoteles, 30 años, soltero. La fortuna de la familia se estimaba en cientos de millones de dólares. Los artículos sobre él estaban repletos de fotos de diversos eventos sociales. Adam aparecía regularmente en compañía de modelos, actrices e hijas de otros ricos. Pero Grace no aparecía en ninguna de las fotos recientes, por lo que parecía que su relación era bastante reciente. Ray leía estos artículos con creciente amargura. Resultaba que Grace no solo había tenido éxito en su carrera, sino que también salía con un hombre que podía darle todo: seguridad, lujo, estatus. Todo lo que él no había podido darle 21 años atrás. Al final de la semana, quedó claro que los intentos directos de ponerse en contacto con Grace no conducirían a nada. Ella era inaccesible, protegida por su éxito y su nueva vida. La seguridad en la oficina, la zona residencial cara, los contactos influyentes. Todo ello creaba una barrera que un simple vendedor de coches no podía superar. Pero Ray no estaba dispuesto a rendirse. En lo más profundo de su corazón, todavía esperaba poder explicarse, pedir perdón y formar parte de la vida de su hija. Quizás era ingenuo, pero la alternativa, reconocer su derrota definitiva, le parecía aún peor. Seguía las noticias sobre Grace en Internet,
Estudiaba las fotos de los eventos corporativos y leía sus artículos profesionales. En cierto sentido, llegó a saber más sobre su vida actual de lo que sabía cuando estaban casados. Y con cada nuevo dato, con cada foto, crecía la comprensión de lo lejos que se había alejado ella del mundo en el que él había quedado. Habían pasado 2 semanas desde que Ray comenzara sus intentos por ponerse en contacto con Grace. Todos los días pasaba por delante de su oficina con la esperanza de encontrarla por casualidad en la calle. Todas las noches buscaba en Internet noticias sobre su empresa, sus logros profesionales y sus apariciones en eventos empresariales. Pero Grace parecía haberse esfumado. No respondía a las llamadas, no aparecía en los lugares donde él la buscaba. El trabajo en el concesionario iba cada vez peor. Cortés ya le había hecho 2 observaciones por su distracción y sus retrasos. Los clientes se quejaban de que Ray era descuidado y olvidaba las citas concertadas. Las ventas cayeron y el propietario del concesionario lo miraba cada vez con más descontento. «Mitchell, ven a mi despacho», le dijo Cortés el viernes por la tarde. Ray sabía de qué se trataba. Se sentó frente a su jefe y se preparó para una conversación desagradable. «Mira tus cifras del mes», Cortés le entregó una hoja impresa. 5 coches. Johnson ha vendido 15 y Rodríguez 12. Incluso el novato Peterson ha vendido más que tú. Lo entiendo, Tom. Es solo un momento difícil. Este momento difícil lleva ya un mes. Sé sincero. ¿Tienes problemas con el alcohol? No, Ray negó con la cabeza. No es eso. Entonces, ¿qué es? Porque esto no puede seguir así. O te controlas o buscas otro trabajo. Ray asintió, consciente de la gravedad de la advertencia. Perder el trabajo a su edad era una catástrofe. Encontrar algo equivalente era casi imposible. Durante el fin de semana decidió hacer un último intento. Ray se puso su mejor traje, el mismo que llevaba a las entrevistas de trabajo, y se dirigió al centro de la ciudad. Allí, en Main Street, se encontraba la cafetería Starbucks, donde, según había observado, solían acudir los empresarios de las oficinas vecinas. Pidió un café y se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía la entrada. El plan era sencillo: esperar a que Grace apareciera y tratar de hablar con ella en un lugar público, donde no pudiera simplemente marcharse. El primer día de espera no dio resultados. Ray se quedó en la cafetería desde la mañana hasta la noche. Bebió 6 tazas de café y se comió 2 sándwiches, pero Grace no apareció. Al segundo día, la situación se repitió. El domingo por la mañana, cuando ya empezaba a dudar de su plan, la suerte finalmente le sonrió. Grace entró en la cafetería alrededor de las 11 de la mañana, vestida con un chándal, aparentemente de vuelta de su carrera matutina. Parecía más joven que sus 42 años, en forma y llena de energía. Ray se levantó de su asiento y se acercó a la cola, colocándose detrás de ella. Grace lo vio casi de inmediato. Se dio la vuelta y frunció el ceño. «Ray, ¿qué haces aquí?» «Tomando café», respondió él lo más tranquilo posible. «Como tú. No es una coincidencia, ¿verdad? Me estás siguiendo. Solo quería hablar». En un ambiente tranquilo, Grace hizo su pedido, un café con leche sin azúcar, y se dirigió a la barra, donde preparaban las bebidas. Ray la siguió y pidió un americano normal. «No tenemos temas de conversación en común», dijo ella sin mirarlo. «Tenemos una hija». «Yo tengo una hija. Tú solo tienes remordimientos que han llegado demasiado tarde». El barista preparó su pedido y Grace cogió el vaso. Ray vio que se iba a marchar y supo que era su última oportunidad. «Grace, espera. 5 minutos. Es todo lo que pido». Ella se detuvo y lo miró con aire evaluador. En sus ojos no había ni rencor ni tristeza, solo una fría indiferencia que dolía más que cualquier emoción. «Está bien. 5 minutos». Se sentaron en una mesa en la esquina de la cafetería. Grace puso el teléfono sobre la mesa y activó el temporizador. «Habla». Ray se dio cuenta de que todos los discursos que había ensayado se le habían olvidado. Frente a él se sentaba una desconocida, una mujer segura y exitosa que tenía poco en común con la niña que él había conocido. «Quiero pedirte perdón», comenzó, «por todo, por haberme ido, por haberte dejado sola, por no haberte ayudado con tu hija». «Acepto tus disculpas», dijo Grace con indiferencia. «¿Algo más? Quiero arreglar las cosas. Contigo, con mi hija. Formar parte de su vida». «¿Para qué?». Esa simple pregunta dejó a Ray sin palabras. En efecto, ¿para qué?
¿Qué podía ofrecerle a una hija que había crecido sin él y le había ido muy bien? Porque soy su padre, dijo finalmente. No, replicó Grace. Eres un donante de esperma. Un padre es alguien que lee cuentos antes de dormir, enseña a montar en bicicleta, ayuda con los deberes. Tú no has hecho nada de eso. Pero ahora quiero intentarlo. Es demasiado tarde, lo interrumpió ella. Chloe tiene 21 años. Es adulta, tiene su propia vida, sus planes, sus sueños. Tu aparición solo perturbará su tranquilidad. ¿Y si ella misma quiere conocerte? No querrá. La conozco mejor que nadie. Ray miró el cronómetro. Ya habían pasado 3 minutos. El tiempo se agotaba y él seguía sin encontrar las palabras que pudieran convencerla. Grace, he cambiado. Entiendo los errores que he cometido. Dame una oportunidad para demostrártelo. No me importa si has cambiado o no, respondió Grace con la misma frialdad. Mi vida es maravillosa sin ti. Tengo un trabajo que me gusta, una hija de la que estoy orgullosa y un hombre que me aprecia. La mención de otro hombre dolió a Ray. Solo había visto a ese Adam una vez, pero sabía que él podía darle a Grace todo lo que él no había podido darle. No te pido que vuelvas conmigo, dijo Ray rápidamente. Solo déjame ser abuelo cuando ella tenga hijos. ¿Abuelo? Por primera vez, la voz de Grace denotó emoción, pero no la que Ray esperaba. ¿Quieres ser abuelo de los hijos de la mujer a la que abandonaste antes de que nacieran? ¿Tienes conciencia? Ya te he dicho que lo siento. Los arrepentimientos no cambian el pasado, replicó Grace, y no te dan derecho al futuro. El temporizador pitó. Habían pasado 5 minutos. Se acabó el tiempo, dijo Grace, levantándose de la mesa. Espera. Ray extendió la mano, tratando de detenerla. Puedo ser útil. Ayudar con el dinero. Grace se detuvo y lo miró de tal manera que él se sintió como un insecto. ¿Ayudar con el dinero? Su voz sonaba fría y burlona. Ray, yo gano más en un mes que tú en un año. Chloe estudia en una de las mejores universidades del país. Tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué propones? ¿Olvidar que tiene padre? No tiene padre, dijo Grace en voz baja pero con mucha claridad. Tenía una madre que sustituyó a ambos padres, y eso es más que suficiente. Se dirigió hacia la salida, pero Ray la alcanzó en la puerta. Grace, esperaré. Si cambias de opinión, si te das cuenta de que puedo ser útil, no esperes, dijo ella sin volverse. Búscate otra vida. Cásate. Ten hijos. Sé un padre normal para ellos. Pero déjanos en paz. ¿Y si no lo hago? ¿Y si solicito una visita a mi hija a través de los tribunales? Grace se detuvo y se giró lentamente. En sus ojos, Ray vio una furia tan fría que retrocedió involuntariamente. Inténtalo, dijo ella con voz tranquila. Y te destruiré. Tengo dinero para pagar a los mejores abogados del estado. Demostraré que eres un peligro para la salud mental de mi hija. ¿Te imaginas lo que pasará con tu reputación, tu trabajo, tu futuro? La amenaza no sonó como un arrebato emocional, sino como una fría promesa. Ray comprendió que ella no estaba fanfarroneando. Esta mujer realmente podía destruirlo si quería. Lo entiendo, dijo en voz baja. Está bien. Entonces esta es nuestra última conversación. No me llames, no vengas a la oficina, no busques reuniones. Simplemente desaparece de nuestras vidas como desapareciste hace 21 años. Grace salió de la cafetería sin mirar atrás. Ray la vio a través del cristal mientras se subía al coche, que no era un coche de lujo como el de su rico amigo, sino un coche extranjero caro que costaba más de lo que él ganaba en 2 años. Se quedó de pie junto a la ventana mucho tiempo después de que el coche desapareciera de su vista. La gente entraba y salía de la cafetería. La vida seguía su curso, pero para Ray el tiempo parecía haberse detenido. Era el final. No solo el fin de las esperanzas de reanudar la relación, sino el fin de la última ilusión de que se podía arreglar el pasado. Grace había construido una nueva vida en la que no había lugar para él, y esa vida era mejor que la que él podía ofrecerle. Ray salió de la cafetería y se dirigió lentamente a su coche. Le esperaban un apartamento vacío, un lunes en el concesionario de coches, la rutina habitual de alguien que había perdido su oportunidad de ser feliz. Y en otra parte de la ciudad, Grace regresaba a casa, a la vida que había construido con sus propias manos.
una vida sin remordimientos por el pasado y sin miedos por el futuro. Había pasado página definitivamente.